El tema que vamos a ver el día de hoy es por designación. Diga, designación. Mire, la designación es un principio por medio del cual se cumple la voluntad de Dios. En un mundo democrático, en una sociedad democrática, ¿quién es el soberano? No, en una sociedad democrática. ¿Quién es el soberano? El pueblo. ¿Qué viene a ser el presidente? Alguien que designó ¿quién? El pueblo. Miren, en la mente del reino, ¿sabe quién hace la designación? Porque de esa forma Dios cumple su voluntad, no la nuestra. Eso es un principio que normalmente choca con el pensamiento tradicional que nosotros traemos. Nuestras culturas occidentales, con una influencia griega sobre el llevar las riendas de una nación, nos hace pensar de que nosotros somos los que decidimos. Por ahí dicen que no es el pueblo el que decide, sino el que cuenta los votos, ¿no? ¿Se han escuchado eso? Mire, en un reino de Dios, quien decide es Dios. Y ese es un principio que nosotros necesitamos comprender. Nuestra mezcla de razón y de emociones necesita saber que quien decide en el reino es Dios. ¿Ok? No se olvide que nuestra mente no solamente nos referimos a nuestros raciocinios, sino también a nuestras emociones, cómo reaccionamos con nuestras emociones. La porción que estamos leyendo está en el libro de Éxodo, escrito por Moisés. Este líder del pueblo hebreo que saca de la esclavitud de los egipcios, relata los orígenes para memoria, identidad histórica y también para testimonio de las siguientes generaciones. Si nos acordamos un poco de la vida de Moisés, este niño tomado de las aguas es llevado a palacio donde Faraón, la hija de Faraón, lo toma, lo enseña, es enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, destinado para ser uno de los gobernantes. Pero siendo un jovencito, incurre en una falta. Él sabía sus orígenes hebreos. Se da cuenta que había un egipcio que estaba golpeando a un hebreo y lo que hace es irse en contra de él. Lo golpea de tal forma que lo mata y tiene que salir huyendo desde Egipto. Vive 40 años después de haberse casado con una señorita, hija de un príncipe de Madián. ¿Se acuerdan que vimos eso la semana pasada? Un príncipe de Madián, Jetro se llamaba el suegro. Él era un sacerdote madianita. ¿A quiénes adoraban los madianitas? ¿A quién? A Baal. O sea, estaba en tremendo yugo desigual Moisés. Estaba casado con la hija de un príncipe sacerdotal de Baal. Y en medio de eso, siendo un asesino que estaba huido de Egipto, viviendo en un yugo desigual, 40 años trabajando para su suegro, no tenía ni siquiera rebaño propio. Eso nos hace pensar de que tenía cierto nivel de pobreza. Se encuentra con la presencia de Dios en medio de una zarza ardiente. Dios pronuncia 2 veces su nombre. ¿Se acuerdan por qué pronunció 2 veces su nombre? Y le dijo Moisés, Moisés. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Es un llamado urgente. Es urgente que te acerques. Y cuando él empieza a acercarse, lo primero que le dice Dios es: detente, no sigas. Antes de seguir acercándote, le pidió algo importante. ¿Qué cosa? Que se quite los zapatos, que se quite las sandalias. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque solo las personas más pobres, las personas más desposeídas, los que no tenían nada, no usaban calzado. Si usted encontraba a alguien en la calle sin zapatos, quería decir que era una persona que no tenía nada. En otras palabras, Dios le dijo: la formación que tienes, todo tu pasado, tus errores, tus aciertos y todo, déjalos ahí. Y preséntate como un necesitado. Entonces Moisés llega a quitarse los zapatos, se acerca a este arbusto que ardía y comienza a recibir algunas palabras de parte de Dios. Hasta allí nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí?
Empecemos con el estudio de hoy. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, porque tú nos muestras, Señor, que Moisés, aunque no vivía una vida apartada para agradarte, aunque no tenía una santidad como lo veríamos nosotros con ojos religiosos, fue llamado para corregir sus pasos y cumplir el propósito que tuviste para su vida. Permite, Señor, que nosotros, con nuestras imperfecciones, con nuestros pendientes, podamos, Señor, acercarnos también a tu presencia y podamos recibir de parte tuya, Señor, ese llamado urgente que lleve a nuestra vida a cumplir un propósito eterno. Gracias, Señor, por esta mañana y por cada uno de los que hoy están aquí. Bendícenos, guárdanos. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu fluya a través de mi vida, Señor. Señor, ato mi lengua a la cruz de Cristo para hablar solamente lo que proviene de tu corazón. Que tu Santo Espíritu hoy nos toque, nos ministre y que hoy nos muestre una verdad más de tu palabra, Señor. Este principio eterno del reino, tú designas, no consultas. En el nombre de Jesús. Amén. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: ¿estás en el lugar correcto? Ten la actitud correcta. Porque no depende de nada que usted esté en el lugar correcto si tiene una actitud incorrecta. Imagínese usted que le invitan al Decameron de Mompiche y usted se ve frente a todos los banquetes que existen para que usted mismo se sirva, pero dice: no quiero. ¿Cree que puede aprovechar la comida por más que esté delante suyo? Tenga la actitud correcta y hoy puede llevarse una lección que puede transformar su vida. Estás en el lugar correcto, ten la actitud correcta, ¿ok? Arrancamos. Vamos a Éxodo, capítulo 3, nos tocaría el versículo 6. Dice lo siguiente: y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Por qué nuestro Dios le recalca a Moisés y le dice: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué? ¿Con quién comenzó la promesa de ser una gran nación bendecida por Dios? ¿Con quién empezó? Con Abraham. ¿Y cuál fue el hijo de Abraham? Con Sara, ¿no? Con Sara fue Isaac. Y después Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob fue el que se llevó la primogenitura y luchó con Dios en Peniel. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, un Dios que dio promesa a sus antepasados. ¿Cuál era la realidad que estaba viviendo Moisés en ese instante? Estaba prófugo de la justicia. Su pueblo vivía esclavo. Él era una persona que bordeaba los 80 años. Estaba pastando las ovejas de su suegro, que era un príncipe sacerdotal de Baal. Y le dice: aunque tú te has olvidado, yo sigo siendo el Dios de la promesa que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sabe cuántos años pasaron entre Abraham y Moisés? Aproximadamente 400 años. 400 años. Y aunque Moisés en su mente quizás pensó que ese era el final de sus días, Dios no se olvidó de la promesa. Por eso le digo, lo que Dios le ha prometido, Dios lo cumple. Y no importa lo que usted esté pasando ahora. Puede ser que en este instante su vida no sea precisamente lo que nosotros anhelamos. Puede ser que en este instante usted incluso esté atravesando alguna situación pecaminosa. Pero si Dios le llama, y si usted está dispuesto a quitarse el calzado, a decir: no más con mis argumentos humanos, no más con lo que he defendido todo el tiempo, me voy a acercar a Dios. ¿Sabe qué? Dios puede cumplir la promesa que le hizo a usted y que le hizo a sus padres. ¿Qué le ha prometido el Señor? ¿Sabe por qué las promesas de Dios se tardan en cumplir? Hay 3 razones fundamentales que le voy a decir un poquito más adelante. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, dice la palabra, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué tuvo miedo? En primer lugar tuvo miedo porque él tenía cierto conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenía cierto conocimiento de sus promesas y sabía que era un Dios celoso, un Dios fuerte. Sabía que era un Dios que no permitía ciertas cosas, no era permisivo, como Baal. Y la reacción natural del ser humano frente a una manifestación de Dios es tener miedo. Yo me he topado con personas cuando se les invita a la iglesia, dicen, me da miedito. ¿Sabe? No es que esté mal. Al contrario, cuando me dicen eso, yo pienso, esta persona tiene cierta sensibilidad a la voz de Dios, por eso tiene miedo. Más bien la gente que no tiene miedo es la que hay que preocuparnos. La gente que ha perdido la sensibilidad espiritual y que incluso ha buscado la forma de cómo atentar en contra del pueblo de Dios, en contra de los principios de Dios. De ellos deberíamos tener realmente misericordia y deberíamos pedir al Señor que tenga misericordia de ellos, porque la palabra dice que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y quién se atreve? ¿Quién se atreve a levantarse en contra del pueblo de Dios o en contra de los principios divinos? No va a tener un buen final. El hecho de tener miedo y de tapar el rostro era parte del conocimiento de los hebreos, de que nadie puede mirar a Dios porque Dios es santo. Y la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y cuando repite 3 veces que es santo, quiere decir algo importante, que es completamente, totalmente santo. Santo quiere decir puro, íntegro. Entonces Moisés, al encontrarse con la presencia de Dios, tuvo miedo porque él sabía su condición. Ahora miremos cómo se desarrolla este encuentro entre Moisés y Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Mire, fueron alrededor de 200 años entre la muerte de José y el llamado de Moisés. Y Dios había visto, había oído y había conocido la adversidad que estaba pasando el pueblo. Ahora, ¿por qué Dios no hacía nada? ¿Será que Dios se complacía mirando a su pueblo, al pueblo de la promesa, al pueblo de Abraham, Isaac, de Jacob? ¿Será que Dios estaba contento mirándolos, que ellos eran oprimidos por los egipcios, que eran forzados a hacer ladrillos? ¿Será que Dios estaba contento? Y si Dios había visto, oído y había conocido de sus angustias, ¿por qué no hacía algo? Avancemos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, es lo que dice precisamente la palabra. Dios estaba listo para cambiar la historia del pueblo porque ya era tiempo, porque ya habían entendido que había una lección por comprender. El pueblo seguía en pecado, pero tenía apertura para poder entender una lección. Entonces, en ese punto es donde Dios dice: ahora es cuando voy a librarlos y voy a sacarlos de esta tierra. Y lo interesante es lo que viene después. Dice: una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Miren, los pensamientos de Dios tienden siempre a la abundancia, no a la escasez. Pero es necesario que nosotros aprendamos una lección en obediencia para que el Señor nos pueda llevar a una tierra buena y ancha. Nosotros pretendemos seguir con nuestro mismo calzado, con nuestros mismos pensamientos viejos. Nosotros pretendemos que con nuestras mismas costumbres de antes, Dios nos lleve a una tierra donde fluye leche y miel, porque decimos: Él es un Dios bueno. Sí es bueno, pero también es justo. Sí es bueno, pero también es santo, es puro, es íntegro. Y si usted quiere que el Señor le lleve más allá de donde ahora usted ya está, es necesario que se quite los zapatos. Es decir, es necesario que cambie su manera de pensar. Los pensamientos de Dios tienden a la abundancia,
a la abundancia. Por lo tanto, es necesario que nosotros cambiemos nuestra mentalidad para que podamos llegar a comprender que Dios tiene un propósito eterno que quiere cumplir con nosotros. Y dice, a los lugares de, aquella tierra que era buena y ancha, a esa tierra donde había abundancia, donde fluía leche y miel, o sea, donde había abundancia, fertilidad, ¿esos lugares tenían dueño o estaban deshabitados? Y empieza a enumerar, dice, a los lugares de ¿quién? Del cananeo. A ver, vamos por partes. ¿Quién era el cananeo? Cananeo era una denominación para varias tribus que nacían de la simiente de Cam, eran descendientes de Cam. Y Cam era hijo de Noé. ¿Será que el padre de los cananeos estuvo presente en el plan original de Dios para que también sea pueblo escogido? ¿Por qué no lo fue? Porque la gente de Cam, después de haber sido librada del diluvio, Cam decidió apartarse. ¿Sabe qué significa cananeo en el lenguaje que ocupaban en ese tiempo los hebreos en Egipto? Significaba mercader. Era una persona que sabía muy bien negociar. ¿Y sabe qué es lo que espiritualmente habían negociado los hijos de Cam, los cananeos? Habían negociado sus convicciones y sus principios. Mire, en el mundo actual, finalizando este 2019, le debo decir que cananeo no solamente es esa cultura, sino también espiritualmente podemos ser muchos de nosotros. Muchos de nosotros que, sabiendo que Dios tiene un propósito con nuestras vidas y que nos pide que cambiemos de mentalidad, hemos decidido negociar con el mundo. Y hemos decidido algunas cosas sí, algunas cosas no. Esto sí me gusta, el otro no me gusta. Voy a cumplir, pero hasta aquí. No me voy a meter mucho, un poquito nomás. Vamos a negociar con Dios. Esa gente fue escogida también por Dios para ser librada de la muerte, librada del diluvio. Era un hijo de Noé, pero pensó conocer más que Dios y poder negociar con Dios. Y con Dios no se negocia. Tengamos cuidado de convertirnos en un cananeo, negociando con Dios ciertas cosas, sí. A ver, Señor, ya verás, domingo de mañana y hasta el lunes te ofrezco santidad. El resto de la semana y el viernes sí ni me pidas nada. El pueblo de Cam. Y después dice, la tierra que tenía el cananeo, ¿para quién iba a ser entregada? Para el pueblo de la promesa. Después, la tierra del Eteo. ¿Quién era el Eteo? Eteo era la denominación que se les daba a los hititas. Y eran personas extremadamente fuertes y extremadamente bravas. Eran muy agresivas. Era un pueblo que ocupaba la tierra de Canaán y es nombrado 47 veces en la Biblia. Un pueblo extremadamente bravo, temperamental, conocido porque casi siempre los acuerdos a los que se llegaban nunca respetaban. Los eteos eran conocidos por engañadores, por infieles. Ramsés, el faraón de Egipto, se tuvo que casar con una princesa hitita para que puedan sellar un pacto de paz. El eteo espiritualmente significa el pueblo
que es infiel con Dios. El pueblo que puede estar en abrazos con Dios los domingos, pero que si tiene una oportunidad de hacer una chueca, la hace. Si tiene oportunidad de quedarse con algo que no es de él, lo hace. Si tiene oportunidad de vender algo como si fuese de oro, pero en realidad es bambalina, lo hace. El pueblo cananeo, que tuvo la promesa pero no quiso, el pueblo eteo, que era infiel con Dios, era el pueblo destinado a entregar su tierra, su promesa, a quienes sí estaban dispuestos a obedecer a Dios. Después dice el amorreo. Amorreos también eran descendientes de la tribu de Cam, hijos de Noé. Y una de las cosas que conocemos de los amorreos es que era una de las tribus más corrompidas, corruptas en materia de la moral y en materia sexual. Espiritualmente, los amorreos significan esa raíz pecaminosa que todos nosotros tenemos, una naturaleza humana pecaminosa. Y Dios dice: a los que decidieron apartarse, a los que decidieron ser infieles y a los que decidieron seguir su naturaleza pecaminosa y dar rienda suelta a sus placeres, a sus deseos, a ellos les voy a quitar la promesa. Nombra a los fereceos. Los fereceos eran la tierra de los gigantes. Ya era una cosa súper interesante con ellos, y es que después llegaron a cohabitar los fereceos en tierra prometida con los mismos hebreos. Los fereceos, los que venían precisamente de los gigantes, era gente muy problemática. Espiritualmente significa eso: los problemas que cuando nosotros no luchamos, cuando nosotros no buscamos el poder del Espíritu Santo para poder derrotarlos, sino que lo hacemos en nuestras fuerzas, los fereceos nos derrotan, nos ganan. Y Dios decidió quitar la promesa del que se apartó, quitar la promesa del que fue tras sus propios deseos, quitar la promesa de aquel que dejó que su naturaleza pecaminosa le gane, quitar su promesa de la gente que se dejó vencer por los problemas porque luchó en sus fuerzas y no buscó la ayuda del Espíritu Santo. Habla también del heveo, y los heveos es interesantísimo, pero son un grupo de tribus. Es una tribu, mejor dicho, con varios grupos, quizás lo explico mejor así, que vivían en carpas y se movían todo el tiempo se iban por diferentes sitios en una misma región, en la región de Siquem. Hacían alianzas con ciertos pueblos. Espiritualmente ellos significan las tendencias de pensamiento, los nuevos procederes de la naturaleza humana. Mi abuelito diría: al son que les tocan, a eso están. El que decidió negociar sus principios y lo cambió por lo que dice la corriente actual, también Dios le puede quitar la promesa. Si nosotros lo vemos así, diríamos: qué malo Dios, ¿cómo puede permitir quitarle la tierra de una pobre gente para darle a otros? Dios es justo. Y dijo: la promesa que les di a ustedes, la tierra que les di, les voy a quitar, porque ustedes no guardaron el pacto, porque se fueron tras sus placeres. En el caso del heveo, porque están al son que les tocan, porque no tienen una convicción firme. Y finalmente el jebuseo. El jebuseo es una tribu también descendiente de Can. Es una tribu que Josué conquistó, mató a su rey, pero después reaparecieron entre la tribu de Benjamín, se reorganizaron y tuvieron permanentes problemas. A los jebuseos se les quitó la tierra en donde se construyó el templo para Jehová. Espiritualmente, los jebuseos representan los procederes y las reacciones humanas que nosotros tenemos. Procederes y reacciones. ¿Quién se dejó dominar
de procederes y de reacciones humanas, y procede en su carne y reacciona en su carne, esas personas también pueden ser objeto del olvido de Dios de sus promesas. Si nosotros leemos esto así rapidito, no vamos a encontrar mayor cosa. Pero cuando entendemos que Dios le dice a Moisés: he descendido y los voy a librar y les voy a entregar la promesa que yo les di. Originalmente a quienes libré, pero decidieron alejarse. Para los que negociaron con sus promesas, con sus convicciones, para los que fueron tras sus propios placeres, para los que decidieron alejarse, apartarse, para los que fueron infieles con Dios, para quienes siguieron las tendencias de pensamiento y para quienes finalmente se dejan vencer por sus procederes humanos. Mire, Dios es un Dios justo. Y no es un tema de llenarnos de miedo, es un tema de tener una convicción de que con Él no se juega. ¿Sabe por qué a veces Dios demora sus promesas? Por eso. Porque en vez de parecernos al pueblo escogido de Dios, más nos parecemos a los cananeos negociando con los principios cristianos, a los heteos, que son quienes olvidaron, rompieron el pacto, a los amorreos que fueron tras sus placeres, a los fereceos, a los jebuseos, a los heveos. Más nos parecemos a ellos antes que un pueblo que le obedece. Finalmente ellos se quedaron sin tierra. Muchas de esas tribus incluso desaparecieron. Insisto, no es porque Dios sea malo, es porque Dios también es justo. Y cuando dijo hasta aquí, es hasta aquí. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra. Cuidado. Cuidado y estemos jugando con un Dios vivo. En el hoy quiero, mañana no sé. Dios es un Dios de convicciones. El cananeo negocia sus convicciones. El cristiano vive por Cristo y muere por Cristo. Vamos al siguiente versículo. El clamor, dice, ha venido. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión de los egipcios, como los oprimen. El clamor ha venido. Aunque habían pasado 400 años de la promesa original, aún habían personas que confiaban en que Dios cumpliría sus promesas y clamaban por ella. ¿Por qué se había demorado tanto tiempo? Porque ellos con sus procederes no estaban honrando a Dios. Pero en medio de eso había un grupo de personas que todavía clamaban. ¿Sabe por qué usted está aquí en este momento ahora, sentado o sentada en este lugar escuchando esta palabra? ¿Sabe por qué? Porque alguien está clamando por usted. En algunos casos es un hijo, una hija, un vecino, una vecina, un amigo, una amiga. A veces es esa viejita necia que hasta que cerró sus ojos pidió a Dios por nosotros. El clamor a nuestro Dios no cae en saco roto. ¿Por qué entonces en ese momento exacto es cuando Dios dice, ahora es cuando les voy a dar? Veamos el versículo 10. Ven por tanto, le dice a Moisés, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En primer lugar le dice, yo soy el Dios de Abraham. Y podemos estar diciendo, que alguien fuese a la casa y que alguien le hablara a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, que alguien les hiciera ver que está actuando mal. Voy a organizar una reunión, una comida para que venga el pastor a hablarles. Ojalá en esta Navidad, en la cenita, venga el líder del hogar de luz para que hable. Y ojalá ahí escuche mi mamá, mi papá, mi esposo.
Y quizás el Señor está diciendo, te enviaré a ti para que tú lo saques. Dios muestra su gloria con instrumentos humanos cuando respondemos a su llamado. La gente termina dando la gloria a Dios y no a nosotros. Mire, ¿por qué Dios no hizo nada antes? En primer lugar, Dios no había movido su mano 200 años aproximadamente en el cautiverio que vivían en Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo no había entendido la lección. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? ¿Por qué parecería que Dios no me escucha? Exactamente por lo mismo. Porque usted puede estar en la iglesia 10, 15, 20 años, lo que usted quiera. Pero si usted no aprende la lección, Dios seguirá mirando cómo le oprime a usted una vida de pecado. La primera razón por la que Dios no había respondido antes es porque el pueblo no había aprendido la lección. Y nosotros podemos vivir quizás procesos muy dolorosos y vivir abrazados a nuestro dolor y como el cananeo negociar con nuestros principios, pero seguir manteniendo lo que yo pienso, mi mentalidad, y reclamar y decir, Dios no ha venido, Dios no ha hecho nada. La segunda razón por la que Dios no hizo algo antes es porque antes no había habido un clamor como el que hubo en ese momento. La palabra del Señor dice que nos acerquemos nosotros a Dios y que Él se acercará a nosotros. Y antes de ese momento que estaban viviendo, no había un clamor como el que en ese momento empezó a haber. El pueblo empezó a entender la lección, el pueblo empezó a clamar y Dios empezó a escuchar. Y la tercera razón es porque Dios no había encontrado a alguien con un corazón dispuesto como el que tenía Moisés. Y en nuestros casos puntuales, ¿por qué Dios no actúa? A veces porque no queremos aprender la lección, porque no clamamos, porque no le pedimos, porque nos resistimos a acercarnos a su presencia y porque no tenemos un corazón dispuesto. Queremos que alguien venga y nos dé orando para que nuestro esposo o nuestra esposa cambie de actitud, pero no queremos cortar nuestros procederes que hacen daño a la familia. Quiero seguir siendo yo el mismo gritón, el mismo mandón, el mismo ausente, pero que mi esposa, ella sí le siga al Señor. Quiero seguir siendo la misma gritona, la misma malgenia, la misma injusta, porque siempre alguna cosa pasa, siempre eres así, nunca haces nada. Quiero seguir siendo la misma, pero si quiero que mi esposo cambie, si quiero que mis hijos sean otros. Queremos que nuestros padres cambien, que ellos nos comprendan, pero no estamos dispuestos a obedecerles. La noticia es, no se puede. Quiere que Dios intervenga, aprenda la lección, acérquese a Él y tenga un corazón dispuesto. Ahí Dios mueve su mano. Si están aquí, aunque sea digan amén. Vamos al último versículo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y ahí es donde digo, igualito a nosotros, una pregunta tan humana. Dios le había mostrado a Moisés que era el Dios de la promesa, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le había dicho que miró el dolor de su pueblo, que miró el clamor y que se iba a acercar.
La noticia es que le dijo: lo voy a hacer contigo. Y él, en vez de sentirse honrado porque Dios lo tome en cuenta, ingresa rápidamente al pensamiento de Satanás lo que mente en nuestra mente siempre: yo no soy nadie para responder al llamado de Dios. Satanás siempre hace eso, siempre. Y es que nosotros no hemos llegado a entender de que cuando Dios escoge y cuando Dios encomienda una misión, no es por méritos, es por su voluntad. Más de una vez, cuando hemos entregado una carta invitando a servir a las personas, no es que lo hacemos así, ¿no?, como hacen algunos mercadólogos, ¿no? Ponen las estrategias en un corcho y toman esos dardos para jugar, esos dardos, ¿no? Y lanzan y donde cae, en esa vamos. No hacemos nosotros algo así. Hemos comprendido que Dios se mueve con designación. Y con la fe oramos, le pedimos al Señor. Y el Señor pone en nuestros corazones, y cuando hablamos y estamos en unidad, estamos en la misma sintonía, decimos: sí, es lo que el Señor quiere. Y cuando llegamos con una cartita donde algunos de ustedes les decimos: el Señor te está llamando a servir, y les damos una designación ministerial, más de una vez nos han dicho: ¿están seguros? ¿Seguros que soy yo? Porque siempre Satanás nos va a llevar a pensar y a creer que no somos merecedores. Pero yo te vengo a decir esta mañana que si hoy tú estás aquí en este lugar, es porque Dios ha puesto sus ojos en ti. Es porque esa promesa que le hizo a tu casa, que te hizo a ti, tú eres el responsable, tú eres el designado, tú eres el llamado para ir a luchar con quienes negocian los principios cristianos, a luchar con quienes tienen desenfrenos, con quienes van tras sus propias pasiones, porque esa tierra es para ti. Y Dios, en su infinito amor, no ha mirado tus limitaciones, no ha mirado tus méritos humanos, no ha mirado lo bueno que has sido, lo malo que has sido. Dios ha mirado un corazón dispuesto. Y donde hay un corazón dispuesto, puede haber un milagro de Dios. La pregunta que yo me hacía es: ¿por qué Dios designa? Porque este principio del reino no es elección, no es votación, es designación. ¿Por qué Dios designa? Y me topé con unos versículos profundamente poderosos. Mira lo que dice un poco más adelante el apóstol Pablo, hablando a los corintios. Les dice: ahora, fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios. Tampoco hay muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Y es como si nos estuviese hablando en este mismo instante a nosotros, Pablo, y diciendo: miren, hermanos de la IBF, amigos de la IBF, según las normas humanas, entre ustedes no hay ni muchos sabios, ni mucha gente influyente.
ni muchas familias importantes. Pero Dios ha preferido usar a gente como nosotros, quizás sencilla, quizás humilde, o quizás humanamente con cierto estatus, pero con un corazón muy dispuesto, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los poderosos. ¿Por qué Dios designa? Por eso. Porque si Dios permitiera que nosotros elijamos, nosotros eligiéramos al más sabio, al más poderoso, al más influyente, y cuando las cosas salgan bien diríamos, por Él es que nosotros estamos bien. Dios designa para recordarnos que Él ocupa a lo más sencillo, a lo más humilde, a una persona como Moisés, prófugo de la justicia, viviendo en pecado, casado con una hija de un príncipe sacerdotal de Baal, una persona pobre, para que se vaya y se pare delante de Faraón y libere a su pueblo. Si usted cree que no sabe mucho de la palabra, si usted cree que quizás no sabe orar muy bien, si usted cree que quizás no sabe cómo llegarle a la gente, cómo hablarle, ese es un buen síntoma. Porque normalmente Dios ocupa a personas sencillas que están dispuestas, personas sencillas que no negocian sus principios, personas sencillas que no cambian al Dios de dioses por lo que la cultura del mundo les dice. Dios ocupa a los sencillos. Dios elige a los sencillos. Y si hoy usted está aquí, dele gracias a Dios, porque sus ojos, los ojos de Dios, se pusieron en usted. ¿Qué implica esto para nuestras vidas? Solo les quiero dejar con este pensamiento. Dios no es democrático. Él designa porque Él es el soberano. Sus planes no están sujetos ni a votación ni a aprobación humana, pues sus planes están sujetos a la obediencia de quien quiere ser usado. ¿Qué necesitas para que Dios te utilice? Estar dispuesto a obedecer, nada más. Aunque tu realidad te diga lo contrario, fija tus ojos en la promesa. Si el Padre lo prometió, el Padre lo cumplirá y avergonzará a los que se creen fuertes. Sí les dije la semana pasada que Moisés tenía un problema de habla. Y fue usado por Dios para dar un discurso, para que junto a su hermano Aarón enfrenten a Faraón. Y si Dios te llama, no le digas quién soy yo, dile: Señor, aquí estoy. Dile como Samuel: habla, que tu siervo escucha. ¿Qué tengo que hacer? No le pongas peros a Dios. Si el Señor te llama, simplemente dile: aquí estoy. Deja de negociar con Dios. Deja de escoger lo que quieres obedecer. Y empieza a vivir una vida en donde Dios te saque a libertad. En la mente de reino no hay elección humana. No tenemos que escoger al mejor. Tenemos que decirle: Señor, habla, designa, muéstranos quién es, muéstranos qué es. Porque de esa forma se cumple la voluntad de Él y no la tuya.
Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué vas a hacer. ¿Vas a seguir negociando con Dios? ¿O definitivamente le vas a decir, Señor, aquí estoy? Aunque pasen los años, las promesas de Dios siguen vigentes. No le corras más, no pases 40 años con un rebaño que no te pertenece. Dios te ha escogido para liderar a un pueblo y ponerte al frente de un pueblo, de tu casa, de tu familia, de tu empresa, de tu trabajo. Ya no negocies más con Dios. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.